se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Muy buenos días. Doy gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes este domingo y son las 11 de la mañana y doy gracias a Dios por la palabra que vamos a leer. Hoy vamos a ver dos cosas importantes, que es el arrepentimiento verdadero y el falso. Vamos a basarnos en la Biblia, la palabra del Señor que dice en Juan 3, 16, 17, para poder empezar esta hermosa enseñanza que vamos a recibir. Vamos a leer en tu pantalla, por favor, lo que dice en Juan 3, 16, 17, aunque es muy conocido estos versículos. Yo quiero decirte que vamos a aprender algo nuevo. Bien, vamos a leerlo y luego ponemos en manos del Señor esta palabra. Y dice así, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el 17 leemos en tu pantalla: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta hermosa palabra. Gracias porque nos amas de tal manera que diste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos ser vida y vida eterna. Tú enviaste a tu precioso Hijo para que tuviéramos una oportunidad, Señor, no para condenarnos, Señor, sino para que a través de tu precioso Hijo y por ese sacrificio pudiéramos ser salvos. Gracias por ser tan bueno para con nosotros y te damos la honra y la gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a ver este tema tan maravilloso que es, y verdaderamente tenemos que aprender que hay una gran diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento falso. El verdadero arrepentimiento, yo te quiero decir que produce una convicción de pecado. Por eso es que nos arrepentimos, porque produce una convicción de pecado, tristeza y dolor que nos lleva a un cambio de estilo de vida. Ese es un verdadero arrepentimiento que produce convicción del pecado, produce tristeza y nos da dolor. Y ese dolor nos lleva a un cambio de estilo de vida. Ese es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento falso solo produce un sentimiento de culpa. Vuelvo a repetir, el arrepentimiento falso solo produce un sentimiento de culpa o un remordimiento, pero sin un cambio interno y mucho menos duradero. Por eso es que nosotros nos damos cuenta cuando nos dicen que va a ser cristiano, este cuate, mira cómo actúa. Porque es un arrepentimiento falso, nada más te duele por un momento, pero vuelve uno a hacer las cosas. El arrepentimiento verdadero produce un nuevo estilo de vida. Y eso es la lucha, pues, que tenemos todos, la mayoría. Bien, entonces necesitamos aprender a reconocer la diferencia entre un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento falso, y lo tenemos que aprender en nuestras vidas. Y yo te quiero decir, lo que necesitamos para poder experimentar la obra del Espíritu Santo, un arrepentimiento verdadero, transformando nuestra mente, transformando nuestras emociones y transformando también nuestra voluntad. 3 áreas son importantes para que uno pueda ver un arrepentimiento verdadero. Debe ver en nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, en nuestras emociones. Tenemos que pensar en cambiar esas emociones y nuestra voluntad para poder hacer los cambios que se requieren.
Y esta es la verdadera transformación del cristiano, el momento en que su espíritu, su alma y su cuerpo obedecen la voluntad de Dios. Si hay una lucha, como vamos a aprender, que tenemos que luchar precisamente para que esto podamos obedecer la voluntad de Dios. Entonces vamos a aprender en estas dos puntos que vamos a ver, vamos a aprender a diferenciar el arrepentimiento verdadero y el falso, detectando algunas actitudes incorrectas en nuestras vidas. Dile al que está a tu lado, dile por favor, dile, tienes que cambiar esas actitudes incorrectas en tu vida. No te va a pasar nada, nada más se va a reír y te va a pelar los dientes, pero tienen que saber que va a haber un cambio. Entonces, primero vamos a ver las características del arrepentimiento falso. Y esto podemos ver a través de la Biblia cómo fueron verdaderamente, podemos ver cuándo fue falso y cuándo fue cierto. Vemos pues en Éxodo capítulo 27, 28 y leemos ahí en tu pantalla cómo empezamos este arrepentimiento falso que fue en la vida del faraón. Leemos pues allá, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado otra vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos, dice, fíjate nada más. Orad, le dice a Moisés, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo dejaré ir y no te detendré más. ¿Por qué era esta lucha? Porque Moisés y el pueblo ya estaban muy hostigados por el pueblo judío. Y entonces les mandan las plagas. Una de estas vamos a ocupar precisamente acá, la plaga del granizo y los truenos. Y entonces él clama, dice, Moisés, voy a hacerlo. Entonces vemos cómo el arrepentimiento falso, a través de estas lecturas que vamos a ver, cómo el faraón no se arrepintió. Dijo esto, pero no lo cumplió. Entonces vemos que el arrepentimiento falso o remordimiento, dile al que está a tu lado, tú tienes remordimiento, no un arrepentimiento verdadero, ¿no? Un falso o un remordimiento es una de las formas más peligrosas de la religiosidad. Tú puedes decir que tienes una religión, puede ser esto, puede ser lo que tú digas en tu movimiento inclusive, pero la verdad es un peligro la religiosidad, es parte de eso, ya que nos hace inmunes, indiferentes a los cambios. Por eso muchos dicen, y tú dices que eres esto, y no es cierto, porque tu dicho y tus actitudes y tus pensamientos dicen lo contrario. ¿Y eso por qué? Porque has sido inmune al pecado, lo ves como una parte de tu vida. Lo que habíamos dejado antes lo volvemos a tomar. Bien. Por eso nos hace inmunes a los cambios. ¿Y tú por qué dices no has cambiado? Porque no es un arrepentimiento falso. Todavía haces las cosas que no deberías hacer, porque prometiste no hacerlos y las sigues haciendo. Algunas actitudes del cristiano que tiene remordimiento, que no es arrepentimiento, sino un arrepentimiento falso o un remordimiento. Por ejemplo, el sentimiento de, ay, me atraparon otra vez o ya se enteraron. Decir, me atraparon otra vez, o sea que volviste a hacerla y te vieron. O dice, ya se enteraron por los chismes, ya saben, en la chismografía en todos los pasillos, ya se enteraron, ya te viste, me insultaron, venga, ¿no? O ese es un arrepentimiento falso. O, ay de mí, me atraparon otra vez. Pues sí, ¿qué esperabas? ¿Que no se dieran cuenta? Y el que está a tu lado se están dando cuenta. ¿Por qué es un arrepentimiento falso? También porque hay cambios momentáneos o parciales. Por un momento dices, ahora sí voy a ser un verdadero, y luego haces un tiempecito, te aguantas y luego vuelves a hacer las cosas parciales. No manches, no inventes, no son así las cosas. Cambios momentáneos o parciales.
O también puede ser muestra de la autojustificación. Siempre andamos autojustificando. Yo actúo porque no me comprenden en mi hogar. Yo esto así porque miles de pretextos. Tu autojustificación. ¿Por qué actuamos? Otra vez se me chispoteó, como decía el Chapulín Colorado. Se te salen cosas, palabritas ahí, no nada buenas, pues. Otro punto podemos ver, se excusa y no reconoce la seriedad del pecado. Siempre andamos a esas cosas. Es que me vio, es que fulano, es que esto. Y eso no es. Se debe reconocer la seriedad de su pecado. Muchas veces pues lo hace todo el mundo, yo también, y no le pasó nada. Ándale, no le pasó nada, vas a ver. Esas actitudes, ¿qué van a querer? ¿Qué va a suceder? Pues endurece tu corazón. Porque forman ya parte de ti todas esas cosas que estamos hablando. No, es una excusa de que no ves la seriedad de tu pecado. Por ejemplo, les da tristeza las consecuencias de su pecado. Sí da tristeza, ve uno, porque verdaderamente nos damos cuenta que es algo difícil. Amén. Pero se dan cuenta por el pecado, no el pecado mismo. Si nosotros viéramos la cosa tan terrible, hubiera un cambio, pues. Y entonces cuando andamos con este estilo de vida falso, nuestra filosofía es humanista. El humanismo es el peor enemigo del cristianismo. Humanamente me refiero, pobrecito, sí, qué bien, pero ya vas a cambiar, no te preocupes, vas. No, el pecado es pecado. ¿Cómo podemos ver otros el arrepentimiento falso? Pues lo vimos en el faraón, había cambios, pero dice el faraón, rey de Egipto, en Éxodo 9, 33, 35, vamos a leerlo en tu pantalla, por favor. Y dice así: y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Imagínense lo que había prometido, que leímos hace un momento, que el Faraón dice que cesen los granizos y la lluvia, y salió Moisés con la promesa del Faraón que ya iba a dejar a salir a su pueblo, y dice, por eso estoy recapitulando, dice en el versículo 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, otra vez, ¿qué dice? Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Faltó a la promesa, era un arrepentimiento falso. Ruega a Dios para que caben los granizos y las lluvias. Él volvió a pecar porque se endurece. El pecado endurece el corazón, por eso es que ya no siente uno nada, pues. Y entonces dice en el versículo 35, y en tu pantalla, y el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué quiere decir? Que el faraón fue un arrepentimiento falso, ve que calme el ladrillo, y no, se endureció su corazón más. Leemos en tu pantalla, después de prometer que dejaría salir a los hebreos el faraón faltó a su palabra de inmediato y causó mayores problemas para el pueblo de Dios. Sus acciones revelaron que su arrepentimiento no era real, no era genuino, era falso. Otro ejemplo que podemos ver en Saúl, rey de Israel, podemos ver cómo también él se arrepintió, como dice en 1 Samuel 13:15, dice, leemos por favor, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Le dijo Samuel. Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de sus ovejas y las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Fíjense nada más, esta parte, cuando recordamos, cuando Dios le mandó a Saúl que atacara a Amalec y que lo destruyera, que no dejara nada,
ni animales, ni nada. Y fíjese, la mente de Saúl le dijo: he traído lo mejor para ofrecer un holocausto a Jehová, cuando Dios le había ordenado que eliminara todas las vacas. Y este hombre, Saúl, trajo las vacas más gordas y las ovejas. Imagínense, para ofrecerla a Dios, cuando Dios había dado una orden que todo iba a ser destruido. Y entonces, algo que tenemos que aprender a Dios, que no le podemos seguir con esas ofrendas que no le sirven para nada. Y leemos cómo le contesta Samuel a este hombre, y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, le dice a Saúl, como que se le obedezca a las palabras de Jehová. Te está diciendo que se le obedezca a Dios más que cualquier otro sacrificio. Y luego sigue diciendo Samuel, y es muy importante esta palabra, dice: ciertamente, le dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre, Saúl, no había obedecido a Dios. Y Samuel le dice: es mejor la obediencia que sacrificios. Lo que pasa es que nosotros, pues es como no nos tocó nada del sacrificio que hace 2000 años hizo Jesús, pues por eso hacemos lo que se nos dé la gana, creyendo que estamos bien. Bien, otro tipo de arrepentimiento podemos ver, como dice en Hebreos, esto lo encontramos en Hebreos, Esaú, el hermano de Jacob. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerla, porque uno tiene que relacionar todo con un arrepentimiento, que hiciera un arrepentimiento falso. Por eso no cambia su estilo de vida. Dice así, vamos a leer en tu pantalla, y dice así: mirad más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¡Wow! Que no haya ninguna raíz de amargura, dice. Y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una comida. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Hebreos: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Así dice en Hebreos. Y no hubo más oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, lloró Esaú. Qué tremendo cuando nosotros vemos esta parte de la Biblia que nos vuelve a recordar en el libro de Hebreos a través de Pablo. Y yo te quiero decir, así muchos cristianos hoy en día como Esaú, así hay muchos cristianos. Menosprecian la salvación y la venden por un momento de placer. Es actual. Como Esaú, menospreciaron la salvación porque la venden por un momento de placer, por una ganancia mala vida. A veces son chuecos, y hasta por ignorancia. No se dan cuenta probablemente que después de que ya no hay otra oportunidad para el arrepentimiento, porque no lo practican, no creen que están viviendo a todo dar, y no es así, porque menosprecian la salvación de Jesucristo. Por eso, por un momento de placer. Satanás es astuto, conoce bien estas mañas. No por una ganancia mala vida. Él tranza. Actualmente dicen por ahí, el que no tranza no avanza. Imagínate. No es así las cosas. No sé que ya no haya alguna oportunidad, como dicen Hebreos, aunque llorando. A lo mejor no nos da tiempo de arrepentirnos, hombre. Es el tiempo de cambiar. Podemos ver otro elemento falso en Iscariote, discípulo de Jesucristo. Anduvo con el Señor 3 años, ¿y de qué sirvió? No cambió su mente. Él estaba ambicionando riquezas. Pero vamos a leerlo.
Y Judas Iscariote, discípulo de Jesucristo, vemos en Mateo 27, versículo 3 al 5. Estamos hablando de arrepentimientos falsos. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, fíjense nada más, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Los fariseos y los saduceos y todos los feos ya han entregado gente y nosotros, ¿qué me importa? ¿Qué nos importa quién hayas entregado? Allá tú, le dijeron. Entonces él, arrojando lo que había sido una codicia en su corazón, arrojó las piezas de plata del templo y salió. ¿Y qué pasó? Y se fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Muchos preguntan, a ver, ¿por qué se ahorcó? Porque no fue un arrepentimiento verdadero, fue un arrepentimiento momentáneo de sus emociones. Lo que él tuvo fue un remordimiento. Y a veces es, pues sí, y oiga, ¿por qué? Porque además de eso, Judas se equivocó de madero, hombre. Había en esa oportunidad 2 maderos. Una era el árbol donde se ahorcó y el otro era la cruz del Calvario, que no lo vio. Si hubiera llegado a la cruz, Jesús lo hubiera perdonado, aunque hubiera hecho para cumplir la profecía, aunque hubiera hecho lo que hubiera hecho. Pero el madero, él se equivocó, fue a un árbol donde se colgó, en lugar de ir a la cruz del Calvario, como la sangre que le cayó en centurión a aquel soldado, cuando dijo, verdaderamente, este era hijo del Señor, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú agarras un madero cualquiera y no vas a la cruz del Calvario, donde podemos alcanzar misericordia. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él va a correr el justo y va a ser levantado. Se equivocó porque fue su arrepentimiento falso. Tengamos cuidado. Amén o no amén. Alguien que me diga amén. ¿Ven cómo es un arrepentimiento falso? Vives equivocado, no le das el valor a la salvación. Por un momento de pecado nos vamos y nos vamos a todo. Vamos a ver ahora el segundo, características del arrepentimiento verdadero. Vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Hay un versículo muy conocido por todos nosotros. Es el 2 de Crónicas 7:14. La mayoría lo recitamos, la mayoría decimos esto, pero vamos a ver en tu pantalla. Dice, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Wow! ¡Qué promesa! No está hablando a nosotros, al pueblo que somos, el pueblo hebreo, pero nosotros ahora somos hijos de Dios más que eso. Dice, si te humillas, mi pueblo, ya ahora somos, ya no pueblo, somos hijos de Dios. Sobre el cual mi nombre invocamos, mi Señor Jesús y todo ese rollo. Está diciendo si nos arrepentimos, si oramos, si buscamos la presencia, el lugar más alto para estar con Él. Tenemos que buscarle y buscar en mi rostro. ¿Por qué su rostro? Porque Él quiere que lo veamos. Y se convirtieran de tus malos caminos. Dice, fíjense la promesa, es tan preciosa. Entonces yo iré desde los cielos, va a escucharnos, Él va a escucharnos a ti y a mí cuando lleguemos allá a sus pies, orando y buscando con ansia su rostro y decirle, mi camino está chueco, Señor, perdóname, ayúdame.
Entonces yo voy a oír desde los cielos, wow, qué promesa, va a escucharme. Me deslicé lo que hayas hecho, pero ya cambia tu estilo de vida. Porque si tú te cambias, Él va a escuchar, perdonar esos pecados. Wow. ¿Cómo no vamos a buscarlo? Si sus brazos están abiertos para perdonar nuestros pecados. Y una promesa muy grande, que yo la amo, la quiero. Voy a sanar su tierra, va a sanar mi México. Está sufriendo mucho. Va a sanar mi tierra, mi México, mi país, en lo cual yo nací en esta tierra. Pero tengo que arrepentirme. El verdadero arrepentimiento o transformación es una actitud que produce un cambio. Es un arrepentimiento que hace un cambio, genera convicción y una expectativa en el cristiano y sobre todo un temor a Dios que inunda nuestro corazón. Ese es un verdadero arrepentimiento, que te simbre, que te toque y que veas la magnitud del pecado, que no es cualquier cosa, que por un plato de lentejas o un momento de ser tú la riegas. Pero al final de cuentas, torre fuerte es el nombre de Jehová. Tenemos oportunidad, pero como no nos platican este esquema de un falso y un verdadero, pues tú crees que todo es falso. No, es un temor reverencial por Dios de que le hemos regado. ¿Por qué predicamos el arrepentimiento? Porque todos lo regamos. Hay un temor de Dios. Algunas actitudes del cristiano arrepentido, voy a mencionarlas. Dice, el primero, tristeza por haber ofendido a Dios con nuestros actos. Por eso te acercas a Dios. Porque tú y yo tenemos un llamado y sabes que la regaste, entonces tienes que ver con tristeza que has ofendido a un Dios puro y santo. Pero tú no ves nada, hombre. No es así la cosa. Tiene el valor de reconocer tus pecados. Decir, sí, Señor, vengo ante tu presencia por esto, por esto, por esto. Y yo te digo que tienes que ser transparente porque Dios conoce tu corazón. Ya basta de máscaras. Dile que está a tu lado, fuera máscaras. Tenga el valor de responder, ingrato o ingrata, como tú te llames. Le da a Dios una confesión específica por su pecado, sin excusas ni pretextos. No es que yo hice esto porque me empujó sultano, o yo vi a sultano y decía que era cristianita o cristianito, y siempre echando la culpa al enfrente. No es así. Dime allí donde estás, sin excusas, sin excusas ni pretextos. Es el verdadero arrepentimiento. ¿Amén o no amén? Produce un cambio de tu manera de pensar y de actuar. Luego se da uno cuenta. Cambio es un pillo y tú cuando no, mira, sí. Bueno, si sí hace la cosa, aprende de él, Chihuahua. Aprendamos de él. Su cambio es un cambio duradero y permanente. Dile que está a tu lado ahí, en tu sala, en tu mesa, no te resbales, ya no te resbales, ya no Manchester, pues. Es un cambio duradero y permanente. Yo te quiero decir unas características importantes, su carácter es transformado, así como su conducta. ¿Te das cuenta, pues? En su carácter y su conducta. Tu paciencia, trabaja en tu paciencia, campeón o campeona. Esa paciencia que te vuelves impaciente, ¿no?
¿Sabes que un verdadero arrepentimiento quebranta nuestro corazón endurecido? Tienes que llegar ahí, a esa roca, a esa piedra que desecharon los edificadores, que es Jesucristo, porque dice que si caemos sobre esa preciosa roca, seremos ¿qué? Quebrantados. Seremos quebrantados. El que cae sobre esa roca es quebrantado, dice. ¿Qué quiere decir? Que tu corazón endurecido va a ser quebrantado ahí en la cruz del Calvario. Porque luego dice, y si esta roca cayere sobre alguien, será desmenuzado. Yo no quiero que me desmenuce el jefe. Yo quiero ser quebrantado, porque quebranta un corazón endurecido. Tienes que caer sobre la roca que es Jesús. Yo te quiero decir que produce salvación, y esa salvación se reproduce en otros, hombre, cuando tú ya eres un verdadero cristiano. Fuera máscaras, la palabra da fruto en tu vida, o en la vida del que tú le digas, da fruto. Yo te quiero decir que responde adecuadamente a una corrección o a una reprensión. No te pones roñoso cuando te mandan aún en tu trabajo. ¿Y yo por qué? Pues porque tú tienes que hacerlo. Ya no te pongas roñoso con la corrección o la reprensión. Dice el salmista David, que era rey y toda la cosa, dice que el justo me reprenda, será como un bálsamo. ¡Wow! Aprende pues. Ya no te pongas roñoso, dile que está a tu lado. Ya no te pongas roñosa o roñoso con el que esté a tu lado. No manches, responde adecuadamente a la corrección y a la reprensión que te hagan. No que te pones ahí todo al brinco. Estamos hablando de ejemplos de arrepentimiento verdadero, ¿no? Tenemos a David, rey de Israel. Este cuate la regó muchas veces. Así como tú, dile que está a tu lado, así como tú que la estás regando. Dice David, segundo rey de Israel, en 2 Samuel 12 y 13, dice, vamos a leerlo, está interesante, porque dice, nada más se acerca allí Natán, ¿no? Porque tú, fíjense lo que le dice al rey, porque tú lo hiciste en secreto. Natán, ¿qué cosa había hecho en secreto David? No, que mató a Uzías, aquel pobrecito que le quitó la mujer. Que en lo que estaba allí, en lo que el rey estaba allí viendo y se le fueron los ojos y creyó que no y mandó al frente al pobre esposo. Y entonces le dice, pero se dio cuenta, ¿quién? El que todo lo ve, Dios, hombre. Tú no te puedes esconder en ningún momento, en ningún lado, como dice el salmista, en los cielos allá, en donde está. Él es omnipotente, omnisapiente, Él sabe todo, y allí donde te escondas en la profundidad del mar, no hay lugar donde tú te puedes esconder. Por eso dice Natán, vaya, tú lo hiciste en secreto, dice, mas yo lo haré delante de todo Israel, lo voy a publicar, lo que tú hiciste, canijo David. Y a pleno sol todavía dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo, ¿eh? Entonces dijo David a Natán, pequé, fíjense nada más, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Qué tremendo cuando David reconoce su pecado. Y dice, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, como vio su corazón arrepentido, también Dios, Jehová, ha remitido tu pecado, no vas a morir. ¿Qué significa esto? Cuando tú declaras la verdad que has hecho en oculto y tú lo expones delante de Dios, si alguien te lo dice o no te lo dice, pero tú reconoces que has pecado, vas ante la torre fuerte para que te perdone. Pero no andes ya con más máscaras, dile al que está a tu lado, arrepiéntete definitivamente.
no morirás. A él va a correr arbusto y va a ser levantado. ¿Por qué lo escribió David? Porque fue levantado. Por eso vemos a un David tan hermoso, este varón, aunque la pecó como tú y yo, y tú que la estás regando. Dice el Salmo 51, 1, 3, dice, fíjense nada más, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de tu pecado, de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí, Señor. Fíjese qué oración, qué precioso David. Simón Pedro, otro discípulo de Jesucristo, Lucas 26, 22, leemos en tu pantalla y vamos a terminar. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Saben cuando yo veo la escritura que Pedro estaba allí en el patio y estaba esperando que Jesús a ver qué sucedía? Y él lo había negado allí donde estaba 3 veces cuando va pasando Jesús. Y él vio a Jesús y se acordó. Entonces canta el gallo. No te vaya a cantar el gallo. Dile que está a tu lado que no te cante el gallo. Y dice, se acordó, antes que me niegues 3 veces vas a oír al gallo. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Así dice la escritura. ¿Sabes qué? A mí, ¿cómo sabemos si halló amargamente? No, porque cuando ya resucita Jesús, Pedro lo sigue. No se alejó, no se fue a ahorcar, lo buscó. Y cuando lo llama, Simón Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, sí te amo. Luego la segunda parte le dice, otra vez le llama, Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor. Imagínense cómo se sentía el Pedro allí frente al jefe, no yo, pero ahí estaba soportando lo que había hecho. Y él le dice, sí, Señor, te amo. Yo me imagino que ya estaba llorando. Y viene Jesús la tercera vez y le dice, Simón Pedro, ¿me amas? Simón le dijo, yo me imagino totalmente quebrantado, le dice, tú Jesús, tú lo sabes todo y tú sabes que yo te amo. ¿Por qué le dijo eso? Porque Dios sabe tu corazón cuando eres sincero. Y le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te negué, hice esto que no era correcto, pero yo te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Qué tremendo, la mayoría no ve esto, porque su corazón está endurecido. No hay un arrepentimiento. La iglesia de Corintios también, cuando Pablo les manda una carta, estaban allí. Pablo dice en Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que Dios quiere eso precisamente, una tristeza según Dios, para un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Y tú lo puedes hacer en este día. Vamos a concluir
El arrepentimiento es un proceso que continúa toda la vida del creyente. Es un proceso. Cada rato vemos cosas que no deben ser, pero si vamos en ese proceso nos arrepentimos. Entonces no es suficiente un arrepentimiento una vez. Debemos continuamente apartarnos de nuestros pecados. Pues fue una mala vista, una mala palabra, lo que sea. Pero tenemos que apartarnos y permitir que la gracia y la misericordia de Dios nos rescate. Amén, amén. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. ¿Cómo me emociona esta parte? Y dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Jesús lloró, diciendo, oh, si también tú conocieres, a lo menos en este día, lo que es para ti la paz. Mas ahora se han endurecido tus ojos, se han encubierto. Porque verán los días para ti, le estaba hablando a Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán, quiere decir que lo van a hacer así, y derribarlo a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu salvación. ¿Por qué? No está diciendo ¿por qué? Porque Jesús está llorando por nosotros. Porque no entendemos, por no discernir los tiempos de nuestra salvación. Tú no has conocido que vine a salvarte, que ya no estés pecando, que ya hay oportunidad para ti. Por eso Jesús, al acercarse ya, cuando iba a dar todo allí en la cruz del Calvario, vio a Jerusalén y la vio, dice la palabra, la ciudad de Jerusalén, y al verla lloró sobre ella. Cuando nosotros la salvación no la apreciamos como el pueblo judío, que esa ocasión se acabó la oportunidad. Si hubieras entendido que yo te hablaba, porque no entendiste mi visitación, porque no entendiste que te he salvado del pecado, de la oscuridad donde andamos. Por eso mismo el Señor nos pide, está llorando por ti y por mí. Y al final Jesús en la cruz dijo, consumado es, está todo consumado, ya no hay nada que hacer. Y Él dijo, consumado es. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, de poder saber que tú tienes una oportunidad para nosotros. Que todos procedamos un arrepentimiento, porque tú eres amplio en perdonar, Señor. Tú eres amplio en perdonar. Señor, si ten piedad de nosotros, conforme a tu misericordia, Señor, conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones, Señor, y lávanos cada día más y más de nuestras maldades, y límpianos, Señor, de nuestro pecado. Porque reconocemos, Señor, nuestras rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, para tomar el camino nuevo, Señor. Padre, te suplicamos que no se aparten de nosotros tu misericordia, tus piedades, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo imploramos. Amén.